Los disparos rompieron los vitrales de la Catedral de San Jerónimo en Madrid, haciendo que miles de pequeños fragmentos de cristal de colores cayeran sobre los invitados aterrorizados de la boda. Entre los gritos, mientras hombres vestidos con elegantes trajes negros sacaban armas ocultas debajo de sus chaquetas, Clara Medina miró horrorizada al hombre que todavía sujetaba su mano. En ese instante comprendió dos verdades imposibles. Él no era simplemente aquel estudiante tranquilo que conoció en la universidad. Y ella jamás había sido una chica normal sin familia. Todo había sido una mentira. Semanas antes, una fuerte lluvia cubría las calles de Madrid. El cielo gris convertía los edificios históricos de la ciudad en una pintura fría y melancólica. Dentro de la biblioteca de la Universidad Complutense, el ambiente estaba cargado con el olor de los abrigos mojados, los libros antiguos y el café barato de los estudiantes que intentaban mantenerse despiertos. Clara Medina caminaba entre las mesas con varios libros de enfermería en sus brazos. Tenía 20 años, estudiaba para convertirse en enfermera y sobrevivía con trabajos temporales y una pequeña ayuda económica que apenas alcanzaba para pagar su habitación. Su madre, Isabel Medina, había fallecido 8 meses atrás. Desde entonces Clara sentía que estaba completamente sola en el mundo. No tenía hermanos. No tenía padre. Al menos eso era lo que siempre había creído. Su madre le había contado desde pequeña que su padre había sido un comerciante que murió en un accidente antes de que ella naciera. Una historia triste, pero Clara nunca tuvo motivos para dudar. Mientras buscaba un lugar libre en la biblioteca abarrotada, sus ojos encontraron una mesa apartada, escondida detrás de enormes estanterías de madera. Allí estaba sentado un joven completamente diferente a los demás. Alejandro Valcárcel. Tenía 22 años, pero había algo en el que no encajaba con un simple estudiante. No revisaba nerviosamente apuntes como los demás. No parecía preocupado por los exámenes. Tenía una calma extraña. Una tranquilidad peligrosa. Vestía un abrigo oscuro elegante y sus ojos no estaban puestos en la pantalla del ordenador frente a él, sino en los reflejos de las ventanas, observando cada movimiento detrás de su espalda. Porque Alejandro no estaba realmente allí para estudiar. Era un hombre de confianza de la familia Salazar, una organización criminal que llevaba años enfrentándose por el control de Madrid contra una de las familias más poderosas de España. Sus clases eran solo una fachada. Una forma de mezclarse entre la gente común mientras algunos problemas desaparecían. Clara se acercó lentamente a su mesa. «¿Perdona, puedo sentarme aquí?», preguntó en voz baja. Alejandro levantó la mirada. Por un momento estudió su rostro. El cabello castaño ligeramente mojado por la lluvia. Las ojeras provocadas por noches enteras estudiando. La ropa sencilla de alguien que luchaba todos los días para salir adelante. Finalmente señaló la silla frente a él. «Siéntate». Clara dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. «Gracias. Hoy parece imposible encontrar sitio aquí». «Exámenes», respondió Alejandro con una voz grave y tranquila. Pero apenas terminó la frase, su mirada cambió. Había visto algo. 2 hombres estaban de pie cerca de la sección de libros antiguos. No parecían profesores. Tampoco estudiantes. Llevaban abrigos caros y tenían esa postura rígida de hombres acostumbrados al peligro. Alejandro sintió como todo su cuerpo entraba en alerta. Reconoció inmediatamente a uno de ellos. Tomás Aguilar. Uno de los hombres más respetados y temidos de la familia Vargas. La mano derecha de don Rafael Vargas. El jefe mafioso más poderoso de Madrid. Y también el mayor enemigo de la familia Salazar. La mano de Alejandro bajó lentamente hacia el interior de su abrigo. Por un segundo pensó que lo habían encontrado. Que habían venido por él. Pero entonces notó algo extraño. Tomás Aguilar no lo estaba mirando a él. Miraba a Clara. «Por cierto, soy Clara»,
dijo ella sacando un marcador de su mochila, completamente ajena al peligro que estaba a pocos metros. Alejandro apartó lentamente la mano de su arma. Porque acababa de entender algo. Aquellos hombres no estaban cazando. Estaban protegiendo. Alejandro, respondió. Clara sonrió ligeramente. Pareces alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Él no respondió. Solo siguió observándola. Había algo que no tenía sentido. ¿Por qué los mejores hombres de don Rafael Vargas estarían vigilando a un estudiante de enfermería? ¿Eres de Madrid?, preguntó Alejandro intentando sonar casual. De toda la vida, respondió Clara mientras marcaba su libro. Siempre fuimos mi madre y yo. Ella también era enfermera. Trabajaba en un hospital aquí cerca. Su sonrisa desapareció durante un instante. Murió el año pasado. Alejandro guardó silencio. Las piezas comenzaron a unirse en su mente. 20 años atrás había una historia conocida en el mundo criminal. Don Rafael Vargas había sobrevivido a un atentado después de recibir varios disparos. Una joven enfermera le salvó la vida aquella noche. Durante un breve tiempo, el hombre más peligroso de Madrid se enamoró. Después aparecieron rumores. Decían que tenía una hija. Una heredera secreta. Alguien protegida lejos de su mundo de violencia y poder. Alejandro miró a la chica sentada frente a él. Una estudiante preocupada por pagar sus libros y aprobar sus exámenes. Sin saber que su verdadero padre podía mover políticos, empresarios y millones de euros con una sola llamada. Clara Medina era la hija perdida de don Rafael Vargas. Siento lo de tu madre, dijo Alejandro finalmente. Clara levantó la mirada. Y sonrió. Una sonrisa sincera. Una de esas que Alejandro casi nunca veía en su mundo. Está bien. Estoy sobreviviendo. Alejandro volvió a mirar hacia Tomás Aguilar. El hombre lo observaba desde el otro lado de la biblioteca con una mirada fría. Como si quisiera advertirle algo. Alejandro solo pudo pensar una cosa. Si supieras quién soy realmente. Estoy sentado junto a la hija de mi enemigo. 3 semanas pasaron casi sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Lo que empezó como simples conversaciones en una biblioteca se convirtió poco a poco en cafés compartidos después de clase, noches estudiando juntos y largos paseos por las calles iluminadas de Madrid. Y eso era precisamente lo que Alejandro Valcárcel sabía que no debía permitir. En su mundo, los sentimientos eran una debilidad. Una puerta abierta para que tus enemigos pudieran destruirte. Pero Clara era diferente a todo lo que él conocía. Ella no buscaba poder. No mentía. No intentaba manipular a nadie. Vivía en un pequeño apartamento, se preocupaba por llegar a final de mes y soñaba simplemente con ayudar a personas como enfermera. Para Alejandro, que había crecido rodeado de amenazas, traiciones y hombres capaces de vender a su propia familia por dinero, aquella sinceridad era algo casi imposible de entender. Por primera vez en años empezó a imaginar una vida distinta. Una vida donde no tuviera que mirar por encima del hombro cada vez que entraba en una habitación. Una vida donde su mayor problema fuera algo tan simple como un examen. Pero el mundo del que venía Alejandro no dejaba escapar fácilmente a sus soldados. Una noche fría de invierno recibió una llamada. No necesitó preguntar quién era. Solo había una persona que podía llamarlo a esa hora y exigir su presencia. Mateo Salazar. El líder de la familia para la que Alejandro trabajaba. Una hora después, Alejandro entraba en un antiguo almacén privado en las afueras de Madrid. Desde fuera parecía un negocio abandonado. Pero dentro, detrás de aquellas paredes, se tomaban decisiones que podían cambiar el equilibrio de poder de toda la ciudad. Mateo Salazar estaba sentado detrás de una enorme mesa de madera. Era un hombre que había heredado el miedo, no el respeto. Y eso lo hacía todavía más peligroso. Siéntate, Alejandro. Su voz era fría.
Sobre la mesa había una carpeta. Tenemos algo grande. Alejandro permaneció serio. ¿Qué encontraste? Mateo sonrió. Una sonrisa que hizo que Alejandro sintiera una mala sensación incluso antes de escuchar la respuesta. Por fin encontramos el secreto de Rafael Vargas. Abrió la carpeta lentamente. Tiene una hija. El cuerpo entero de Alejandro se congeló. Pero no mostró ninguna reacción. En ese mundo, un segundo de duda podía costarte la vida. ¿Una hija? Preguntó fingiendo sorpresa. Mateo sacó una fotografía y la lanzó sobre la mesa. Alejandro sintió como el aire desaparecía de sus pulmones. Era Clara. Saliendo de la biblioteca. Con sus libros en la mano. Y al fondo de la imagen estaba él. Mira esto, dijo Mateo acercándose. Ni siquiera tuve que pedirte que lo hicieras. Ya estaba cerca de ella. Alejandro permaneció en silencio. Siempre supe que eras inteligente. Entrar en la universidad, acercarte a la hija del enemigo, estudiar sus movimientos. Mateo sonrió satisfecho. Excelente trabajo. Pero Alejandro no había hecho nada de eso. Al principio Clara solo era una desconocida. Ahora era la única persona que le había hecho sentir algo real. Ella no sabe quién es, dijo Alejandro finalmente. Mateo soltó una pequeña carcajada. ¿Y qué importa lo que ella sepa? Se levantó de la silla. Lo único importante es que Rafael Vargas la quiere. Y si tiene algo que perder, tenemos algo para controlar al hombre más poderoso de Madrid. Alejandro sintió como su mandíbula se tensaba. ¿Qué vas a hacer? Mañana por la noche la llevaremos. Hubo un silencio pesado. Mis hombres estarán preparados. Tú solo tienes que acercarte a ella, separarla de la protección de Vargas y nosotros haremos el resto. Mateo señaló la fotografía. Después llamaremos a su padre y le daremos una opción. Sus negocios. O su hija. Alejandro miró la imagen de Clara. La chica que todavía creía que su mayor problema era aprobar sus exámenes. No sabía que dos familias criminales estaban a punto de empezar una guerra por ella. Haz esto bien, continuó Mateo, y tendrás un lugar importante en esta familia. Alejandro salió del almacén sintiendo que apenas podía respirar. El aire frío de Madrid golpeó su rostro, pero no consiguió calmarlo. Sabía exactamente lo que pasaría. Si la familia Salazar tocaba a Clara, Rafael Vargas respondería. Las calles se llenarían de sangre. Y Clara. Una chica inocente que nunca pidió formar parte de ese mundo. Sería la primera víctima. Tenía que encontrarla. Esa misma noche la encontró caminando cerca del Palacio Real, con un abrigo sencillo y un vaso de café caliente entre las manos. Cuando Clara lo vio, sonrió. Alejandro. Pero su sonrisa desapareció al ver su expresión. ¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma. Él se acercó rápidamente. Clara, tenemos que irnos. Ahora. Ella frunció el ceño. ¿Qué? ¿De qué hablas? Alejandro miraba a todos lados. Cada coche. Cada persona. Cada sombra. Confía en mí. Me estás asustando. Entonces Clara bajó la voz. Últimamente pasan cosas raras. Siento que alguien me sigue. Los mismos hombres aparecen en la universidad, cerca de mi casa. Alejandro la miró. Ya no podía seguir mintiendo. No estás imaginando cosas. Clara se quedó inmóvil. ¿Qué significa eso? Alejandro respiró profundamente. Hay muchas cosas sobre tu vida, y sobre tu familia, que no sabes. Antes de que pudiera decir algo más, un coche negro apareció al final de la calle. Las luces estaban apagadas. Pero aceleraba directamente hacia ellos. Alejandro entendió inmediatamente.
Mateo no había esperado hasta mañana. Había decidido atacar esa misma noche. Al suelo. Alejandro empujó a Clara justo cuando las puertas del vehículo se abrieron. 3 hombres armados bajaron rápidamente. Y en ese mismo instante, desde el otro lado de la calle, Tomás Aguilar dejó caer su cigarrillo. Sacó su arma. Y corrió hacia ellos. Clara gritó mientras los primeros disparos rompían el silencio de Madrid. Sin entender todavía que 2 de las familias más peligrosas de España acababan de empezar una guerra por ella. El sonido de los disparos llenó la calle. En cuestión de segundos, aquel tranquilo rincón de Madrid se convirtió en una zona de guerra. Alejandro protegió a Clara con su propio cuerpo mientras los cristales de los escaparates cercanos explotaban a su alrededor. Ella estaba paralizada. Sus manos temblaban. Su mente no podía aceptar lo que estaba viendo. Esa mañana estaba preocupada por sus prácticas de enfermería. Por sus libros. Por su futuro. Y ahora había hombres intentando matarla. «No levantes la cabeza», gritó Alejandro. Su voz ya no era la del chico tranquilo de la biblioteca. Era diferente. Fría. Segura. La voz de alguien acostumbrado al peligro. Clara lo miró como si estuviera viendo a otra persona. «¿Quién eres realmente?». Alejandro no respondió. No había tiempo. A unos metros de distancia, Tomás Aguilar demostraba por qué Rafael Vargas confiaba su propia vida en él. A pesar de su edad, se movía con una precisión aterradora. No entró en pánico. No huyó. Avanzó. Disparó contra el vehículo negro, obligando a los atacantes a retroceder. Uno de los hombres de Salazar salió del coche apuntando directamente hacia Tomás. Alejandro lo vio. Y en ese momento tuvo que tomar una decisión. Seguir fingiendo. O revelar quién era. Sacó el arma que llevaba oculta bajo su abrigo. Clara abrió los ojos completamente sorprendida. Alejandro. Pero antes de que pudiera terminar la frase, él disparó. 2 veces. El atacante cayó al suelo. Tomás Aguilar giró la cabeza hacia él. Por primera vez en años, el experimentado hombre de confianza de Rafael Vargas parecía sorprendido. El chico al que había estado vigilando en la universidad no era un simple estudiante. Sabía exactamente cómo luchar. Pero no había tiempo para preguntas. Los hombres restantes comenzaron a disparar sin control. Una bala impactó cerca de Tomás y un fragmento de piedra golpeó su hombro. El hombre cayó detrás de un muro bajo mientras la sangre empezaba a manchar su elegante abrigo. «Está herido», dijo Alejandro. Miró a Clara. «Necesito que me escuches». Ella negó con la cabeza. «No entiendo nada de esto». «Clara». Su tono hizo que ella volviera a mirarlo. «Eres enfermera. Necesito que vayas con él y detengas la hemorragia». «¿Quién es ese hombre?». Alejandro dudó un segundo. Pero la mentira ya había terminado. «Trabaja para tu padre». La frase golpeó a Clara más fuerte que cualquier disparo. «Mi padre está muerto». Alejandro la miró en silencio. Y ese silencio fue suficiente. Todo lo que Clara creyó durante 20 años empezó a romperse. «Corre». Impulsada por el miedo y la adrenalina, Clara se movió hasta llegar junto a Tomás. El hombre intentó apartarla. «Señorita Vargas, tiene que esconderse». Clara se quedó inmóvil. «Señorita Vargas». Nunca nadie la había llamado así. «¿Por qué me has llamado de esa manera?». Tomás cerró los ojos. Sabía que había cometido un error. Ahora no es el momento. «Dime quién soy». Otro disparo golpeó cerca de ellos. Tomás apretó los dientes por el dolor. «Primero intenta que no me muera y después tendrás todas las respuestas». La parte de Clara que todavía era estudiante desapareció. Su instinto de enfermera tomó el control.
Se quitó la bufanda y presionó la herida. Entonces deja de hablar y quédate quieto. Incluso en medio del dolor, Tomás sonrió ligeramente. Tenía el carácter de su padre. Mientras tanto, Alejandro terminó de enfrentarse a los últimos hombres de Salazar. A lo lejos comenzaron a escucharse sirenas. Los atacantes sabían que habían perdido la oportunidad. Subieron al coche y desaparecieron entre las calles de Madrid. Alejandro corrió hacia ellos. «Tenemos que irnos». Ayudó a levantar a Tomás y llegaron hasta un todoterreno negro blindado estacionado cerca. Clara subió atrás manteniendo presión sobre la herida. Alejandro tomó el volante. El motor rugió. Y segundos después desaparecieron en la noche madrileña. Durante varios minutos nadie habló. El único sonido dentro del vehículo era la respiración pesada de Tomás. Hasta que finalmente Clara rompió el silencio. Miró sus manos cubiertas de sangre. Después miró al hombre herido. «¿Me llamaste señorita Vargas?» Tomás no respondió. «¿Quién es mi padre?» El hombre suspiró. Ya no tenía sentido ocultarlo. «Rafael Vargas». Clara sintió que el mundo se detenía. Conocía ese nombre. Todo Madrid conocía ese nombre. Empresario. Millonario. Un hombre rodeado de rumores y poder. Pero también uno de los nombres más temidos en las sombras. «No», negó lentamente. «Mi padre murió antes de que yo naciera». Tomás bajó la mirada. «Eso fue lo que tu madre quiso que creyeras». El silencio fue devastador. «Tu madre salvó la vida de Rafael hace más de 20 años. Se enamoraron. Pero ella no quería que crecieras dentro de nuestro mundo». Clara sintió lágrimas en sus ojos. Entonces todo fue mentira. Fue protección. Pero para Clara no había diferencia. Su vida entera acababa de cambiar. Entonces lentamente levantó la mirada hacia el espejo delantero. Sus ojos encontraron los de Alejandro. Y recordó algo. Él sabía usar un arma. Él conocía a esos hombres. Él también tenía secretos. ¿Y tú? Su voz estaba rota. ¿Quién eres tú realmente? Alejandro apretó el volante. Sabía que esa pregunta llegaría. Trabajo para la familia Salazar. Clara sintió como si le hubieran clavado un cuchillo. Los hombres que intentaron llevarme. Alejandro cerró los ojos un segundo. Sí. La respuesta destruyó la poca confianza que quedaba. Te acercaste a mí por ellos. Al principio no sabía quién eras. Pero después sí. Alejandro no pudo negarlo. Sí. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Clara. El chico que la acompañó cuando estaba sola. El que escuchó sus problemas. El único en quien empezó a confiar. También era parte de la mentira. Detén el coche. Clara, no estamos seguros. He dicho que pares. Alejandro frenó en una calle vacía. Esperaba que ella bajara. Que lo odiara. Pero Clara permaneció allí. Mirando la sangre en sus manos. Aquella noche la Clara inocente que salió de la universidad había desaparecido. Ahora entendía algo. No podía escapar de ese mundo. Porque ese mundo ya la había encontrado. Levantó la mirada. Y su expresión había cambiado. ¿Conoces a Salazar? Alejandro asintió lentamente. Conozco sus negocios, sus hombres y sus puntos débiles. Clara respiró profundamente. La hija de Rafael Vargas acababa de despertar. Bien. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Entonces llévame con mi padre. La mansión de Rafael Vargas se encontraba en una de las zonas más exclusivas a las afueras de Madrid. Desde fuera no parecía simplemente una casa. Parecía una fortaleza. Grandes muros de piedra rodeaban la propiedad,
Cámaras ocultas vigilaban cada movimiento y varios hombres vestidos de negro protegían la entrada principal. Durante toda su vida Clara Medina había vivido en un pequeño apartamento pensando que estaba sola, sin saber que a pocos kilómetros de distancia existía un lugar como aquel. Un lugar construido por su propia sangre. Cuando Alejandro llegó con el vehículo lleno de marcas de disparos, las puertas metálicas se abrieron lentamente. En cuestión de segundos, más de 10 hombres armados rodearon el coche. Todos apuntaban directamente hacia Alejandro. Porque para ellos solo era una cosa. Un enemigo. Baja despacio, ordenó uno de los hombres. Alejandro levantó las manos sin discutir. Sabía perfectamente que en territorio Vargas cualquier movimiento equivocado sería el último. Pero antes de que alguien pudiera tocarlo, Clara abrió la puerta. No. Todos se quedaron quietos. Nadie esperaba escuchar aquella voz. Especialmente con tanta autoridad. Él viene conmigo. Los hombres intercambiaron miradas. Era la primera vez que veían a la hija perdida de Rafael Vargas. Pero incluso sin conocerla, había algo en ella. Algo familiar. La misma mirada. La misma seguridad. La misma sangre. Minutos después, Clara estaba de pie en un enorme despacho de madera oscura. Las paredes estaban llenas de libros antiguos, fotografías familiares y recuerdos de una vida que ella nunca conoció. Al otro lado de la habitación estaba Rafael Vargas. Un hombre de casi 60 años. Cabello gris. Traje impecable. La clase de hombre capaz de hacer que una habitación entera guardara silencio solo con entrar. Pero cuando vio a Clara, toda esa imagen desapareció. Ya no parecía el jefe más poderoso de Madrid. Solo parecía un padre mirando a la hija que perdió. Clara. Su voz se quebró ligeramente. Dio un paso hacia ella. Pero Clara levantó una mano. Y Rafael Vargas se detuvo. Un hombre al que nadie se atrevía a desafiar. Obedeció. Mi madre está muerta. La frase llenó la habitación de un silencio doloroso. Viví 20 años creyendo que mi padre también estaba muerto. Rafael bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo parecía sentir culpa. Tu madre quería protegerte. ¿Protegerme? Clara señaló la sangre seca en su ropa. Esta noche intentaron secuestrarme. Dispararon contra mí. Un hombre casi murió protegiéndome. Su voz comenzó a temblar. Pero no por miedo. Por rabia. La vida normal que creaste para mí era una mentira. Rafael permaneció en silencio. Porque sabía que tenía razón. Pensé que si estabas lejos de mí, estarías lejos de mis enemigos. Pero tus enemigos sabían quién era. Aquella frase golpeó más fuerte que cualquier arma. Entonces la mirada de Rafael cambió. La culpa desapareció. Y apareció algo mucho más peligroso. La furia de un padre. Sus ojos se movieron hacia Alejandro. Y él. El ambiente de la habitación se volvió más pesado. Tomás me dijo que pertenece a los Salazar. Los hombres de Rafael pusieron sus manos cerca de sus armas. Dame una razón para dejarlo salir vivo de mi casa. Alejandro no respondió. Aceptaba las consecuencias. Pero Clara se puso delante de él. ¿Por qué me salvó? Rafael miró sorprendido a su hija. Clara. Si hubiera querido entregarme, ahora estaría con Mateo Salazar. Nadie dijo nada. Además, lo necesitamos. Rafael entrecerró los ojos. Por primera vez no estaba viendo a la niña que había perdido. Estaba viendo a alguien con su misma forma de pensar. ¿Para qué? Clara respiró profundamente. Para terminar esto. Alejandro dio un paso adelante. Mateo Salazar cree que todavía puede ganar. Todos lo miraron. Su base principal está protegida.
Si atacan directamente perderán hombres. Rafael no parecía convencido. ¿Y por qué debería confiar en un hombre que traicionó a su propia familia? Alejandro sostuvo su mirada. Porque esa familia intentó matar a la única persona que me hizo querer dejar esa vida. El silencio volvió. Incluso Rafael notó que no estaba mintiendo. Alejandro continuó. Conozco sus movimientos. Sus rutas. Sus horarios. Sé exactamente dónde se siente seguro. Clara se acercó al escritorio de su padre. Mateo quiere una víctima indefensa. Sus ojos estaban llenos de determinación. Entonces vamos a darle exactamente lo que espera ver. Rafael entendió inmediatamente. No. Su respuesta fue firme. Acabo de encontrarte. No voy a usarte como cebo. Ya soy el objetivo. Clara no retrocedió. Si hoy escapamos, mañana volverán. Y si vuelven, alguien más morirá por protegerme. Miró a su padre directamente. La única manera de quitar esta amenaza de mi vida es acabar con quien la empezó. Durante unos segundos nadie habló. Entonces Rafael Vargas vio algo que nunca imaginó. Su hija no había crecido dentro de su mundo. Pero tenía su misma fuerza. Su misma inteligencia. Y quizá incluso más valor. Durante las siguientes horas, aquel despacho dejó de ser una oficina. Se convirtió en una sala de estrategia. Alejandro explicó cada detalle de la familia Salazar. Sus hombres. Sus debilidades. Sus errores. Clara escuchaba cada palabra. Analizaba. Pensaba. La estudiante de enfermería que horas antes estudiaba para un examen estaba ayudando a destruir una de las organizaciones más peligrosas de Madrid. A las 3 de la madrugada. El plan comenzó. Clara estaba sentada dentro de un coche blindado. Llevaba protección debajo de su abrigo. Alejandro estaba delante. Preparado. Entonces tomó un teléfono. Y llamó a Mateo Salazar. La voz furiosa apareció al otro lado. Alejandro. Tienes 30 segundos para explicarme por qué mis hombres están muertos y tú sigues respirando. Alejandro miró a Clara por el espejo. Era el momento decisivo. Tengo a la chica. Hubo silencio. Todo salió mal. Los hombres de Vargas aparecieron. Apenas pude escapar con ella. Mateo dudó. Pero su ambición era más fuerte que su inteligencia. ¿Dónde estás? Alejandro dio la ubicación. La trampa estaba preparada. Cuando colgó, miró a Clara. Todavía puedes cambiar de opinión. Ella negó lentamente. La chica asustada de antes ya no existía. Terminamos esto juntos. La noche de Madrid estaba completamente silenciosa. Las calles industriales donde la familia Salazar movía sus operaciones parecían abandonadas, pero todos sabían que detrás de aquellas fachadas vacías se escondía un mundo que la mayoría de personas jamás llegaría a conocer. Un mundo de poder. Traiciones. Y secretos. Dentro del coche blindado, Clara Medina permanecía tranquila. Demasiado tranquila. Alejandro la observó por el espejo retrovisor. La primera vez que la vio en la biblioteca era una chica agotada, con libros en los brazos y preocupada por un examen. Ahora estaba allí. En medio de una guerra entre familias. Preparada para enfrentarse al hombre que intentó destruir su vida. No tienes que demostrar nada, dijo Alejandro en voz baja. Clara levantó la mirada. No estoy haciendo esto para demostrar algo. Hizo una pausa. Lo hago porque estoy cansada de que todos decidan mi vida por mí. Alejandro no respondió. Porque sabía que tenía razón. Su madre decidió ocultarle la verdad. Su padre decidió protegerla desde la distancia. Sus enemigos decidieron convertirla en una herramienta. Pero nadie le preguntó nunca qué quería ella. Hasta ahora. Minutos después,
Varios vehículos negros aparecieron al final de la calle. Mateo Salazar había llegado. Tal como Alejandro había predicho. Pero la ambición lo había cegado. Pensaba que estaba llegando para reclamar su victoria. No sabía que estaba entrando directamente en una trampa. El primer vehículo avanzó lentamente. El segundo bloqueó la salida. Sus hombres bajaron preparados. Entonces Mateo apareció. Con una sonrisa arrogante. Alejandro. Su voz resonó en la calle vacía. Debo admitirlo. Pensé que me habías traicionado. Alejandro salió del coche. Tal vez deberías haber confiado en tu instinto. La sonrisa de Mateo desapareció. En ese momento entendió. Pero ya era demasiado tarde. Las luces alrededor del edificio se encendieron de golpe. Desde todos los lados aparecieron los hombres de Rafael Vargas. Mateo miró alrededor. La seguridad que siempre tenía en su rostro empezó a desaparecer. Había perdido el control. ¿Crees que esto termina aquí?, dijo con rabia. Entonces la puerta trasera del coche se abrió. Y Clara salió. Mateo la miró sorprendido. Esperaba encontrar a una joven aterrorizada. Alguien fácil de controlar. Pero la mujer frente a él no tenía miedo. Todo esto por mí, dijo Clara. Mateo sonrió ligeramente. No eres tan importante como crees. Clara caminó unos pasos hacia él. Ese fue tu error. Sus ojos se endurecieron. Pensaste que solo era la hija de Rafael Vargas. La calle quedó en silencio. Pero olvidaste que también soy hija de mi madre. La mujer que tuvo el valor de alejarse de todo este mundo para protegerme. Rafael Vargas observaba desde la distancia. Por primera vez entendió algo. No tenía que convertir a Clara en alguien fuerte. Ella ya lo era. Aquella noche, el Imperio Salazar cayó. No por fuerza. No por miedo. Cayó porque subestimaron a la persona equivocada. La joven que todos creían indefensa terminó siendo la pieza que cambió toda la partida. Cuando el amanecer apareció sobre Madrid, todo había terminado. La guerra que llevaba años dividiendo la ciudad finalmente llegó a su fin. Una semana después, Clara estaba en el balcón de un elegante apartamento con vistas a Madrid. La ciudad brillaba bajo las luces de la noche. Pero ella ya no la veía de la misma manera. Antes miraba esos edificios pensando que era una chica invisible intentando encontrar su lugar. Ahora sabía la verdad. Su apellido tenía historia. Tenía enemigos. Tenía poder. Pero también tenía una elección. La puerta de cristal detrás de ella se abrió. Alejandro salió. Ya no parecía el hombre que intentaba esconderse en una biblioteca. Por primera vez en mucho tiempo parecía libre. Tu padre llamó, dijo acercándose. Clara sonrió ligeramente. ¿Buenas o malas noticias? Depende de cómo lo mires. Alejandro se apoyó junto a ella. Dice que quiere enseñarte todo sobre la familia. Pero que esta vez será tu decisión. Clara miró la ciudad. Durante 20 años otros habían elegido por ella. Eso había terminado. Mi madre pasó toda su vida intentando mantenerme lejos de este mundo. Su voz se volvió más suave. Y la entiendo. Alejandro la miró. Entonces, ¿qué vas a hacer? Clara permaneció en silencio unos segundos. Pensó en la chica que era antes. La estudiante que entró en una biblioteca buscando solamente una mesa libre. La chica que creyó estar sola. Pero esa versión de ella ya no existía. No completamente. No quiero convertirme en alguien como Mateo. Miró a Alejandro. Pero tampoco voy a esconderme nunca más. Él sonrió ligeramente. Era exactamente la respuesta que esperaba de ella. Clara tomó su mano.
El hombre que empezó siendo una mentira terminó siendo la única persona que eligió decirle la verdad cuando más importaba. Y aunque su mundo estaba lleno de sombras, por primera vez Clara no caminaba sola. Ya no era simplemente la hija perdida del jefe de la mafia más poderoso de Madrid. Era Clara Medina. La mujer que descubrió su pasado. Enfrentó su destino. Y decidió escribir su propia historia.